En verdad, este juego, que yo pienso que alguna vez fue el rey indiscutible de los videojuegos de béisbol, yo creo que este juego está perdiendo su brillo, loco. Yo veo jugadores, veo suscriptores, veo gente escribiéndome, veo los comentarios en las redes sociales en donde de 10 comentarios, 8 o 7 son negativos. Yo creo que hay mucha gente que está dejando de jugar D-Show. Las críticas poco a poco se están acumulando más y más. ¿Qué es lo que está pasando con este juego, loco? ¿Qué es lo que está pasando con D-Show? Señores, acompáñenme en este análisis en donde vamos a explorar las razones que yo creo que están detrás de lo que se pudiera decir que es el declive de este juego, la falta de innovación, la falta de un motor gráfico nuevo, pero más adelante voy a entrar más en detalle. Bueno, señores, hoy vamos a hablar de un tema que yo creo que ha estado en la boca de todo el mundo, o por lo menos de mucha gente. Hasta la creciente competencia, si se puede decir, que tiene D-Show hoy en el mercado. La caída de MLB D-Show. Miren, voy a tratar de hacer este video lo más corto posible. Vamos al grano. ¿Qué está pasando con MLB D-Show? Un juego que históricamente ha sido el líder, el referente, el Babe Ruth, el Ohtani de los videojuegos de béisbol. Ahora pareciera como si tuviera en caída libre, loco. Y lo más irónico es que desde hace mucho tiempo no tenía una competencia real. O al menos eso es lo que pensábamos. Este video lo voy a dividir en partes. La falta de innovación. MLB The Show viene arrastrando el mismo motor gráfico de siempre, loco. Como si estuviéramos viendo repeticiones de partidos antiguos, viejos de otros The Show, pero nos los venden como nuevos. Vamos, San Diego Studio, loco. O sea, ¿hasta cuándo? Este The Show que están viendo aquí es el MLB The Show 2019, para que tengan un norte. Los jugadores, o no quiero decir que todos, pero muchos ya estamos cansados de eso. Gráficamente el juego se siente viejo. O sea, no en el sentido nostálgico, sino en el sentido de que necesita, pienso yo, que urgentemente una renovación. ¿Cuántas veces más nos van a vender el mismo swing animado con distintos sombreros, loco? Yo pienso que muchos jugadores están hartos ya. Siguiente punto. El gameplay no se salva, manito. Yo creo que el gameplay era el alma de este juego, pero ahora se siente como inconsistente. Ya, más inconsistente que el bullpen de Toronto, loco. Hay unos glitches que en verdad cabrean. El motor de bateo para mí está desequilibrado totalmente. El motor de picheo a veces sigue siendo un problema. Por más que tú hagas bien la animación esa del pinpoint o del middle o en lo que lance, muchas veces no ubicas el picheo donde es. Más que todo, el motor de bateo. Este es un juego que recompensa demasiado al mal jugador. No puede ser. Yo entiendo, porque aquí van a salir muchos a decirme que es que el béisbol es así, que esa es la realidad, que no sé qué, que bla, 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 bla. Yo estoy de acuerdo que es la realidad. Hay muchos perfect que son a las manos, eso yo lo puedo entender. Pero señor, esto es un videojuego. Esto no es un simulador al 100%. No puede ser que de 10 batazos que yo haga perfect, 6, más de la mitad, vayan a las manos. Eso no puede ser. No puede ser que a veces la gente haga swing a picheos tan malos debajo de la zona o arriba de la zona, donde sea, pero que sean picheos malos y los recompensen con un foul. O sea, no puede ser. A esta gente hay que castigarla. ¿Hasta cuándo van a recompensar al mal jugador, loco? O yo no sé, a veces yo he pensado, ¿por qué no reducen la cantidad de perfect entonces? Hagan que ese gap de los perfect sea más difícil de conseguir. Así se ahorran tanta queja de la gente. Ey, yo conozco mucha gente que ha dejado de jugar este juego por esto, loco. Porque están cansados de perder con gente que es mucho más mala que ella, con gente que haciendo swing late le gana los partidos. O sea, esto no puede ser. Esto es un problema que ya lleva años. Otra cosa, ¿hasta cuándo con el sinker y la recta a 102 millas por hora con Layer meta? ¿Hasta cuándo eso va a ser el meta? Yo no puedo creer que no haya gente que no se canse de eso. No puede ser que tengamos una cierta cantidad de años con el mismo meta. No puede ser. Eso lo que queda haciendo es hasta condicionando a muchas cartas que le ponen, o sea, hay jugadores que en su vida tiraron sinker y le tienen que poner sinker. Claro, porque es el picheo meta que tienen de hace años y no lo cambian. Esto a veces parece como si estuviera siendo desarrollado por un bot que aprendió de béisbol en TikTok, loco.
Y ahora tampoco me vengan a decir que no, que es que el poder de la carta es muy bajo y por eso la bola, olvídense de eso. Eso siempre pasa y pasa todos los años. Con carta 95, 96, 99, la que sea. Eso no tiene nada que ver. Es más, yo no sé por qué yo siento que este año los Perfect están peor. Punto número 3. Los modos de juego online. O sea, hemos caído en la monotonía de los modos de juego dentro de Diamond Dynasty, loco. O sea, desde que llegó Diamond Dynasty, desde su introducción, en verdad ha ofrecido una variedad de modos que en su momento fueron innovadores. Eso es una realidad. Sin embargo, en MLB The Show 25 nos encontramos con que estos modos de juego apenas han sido evolucionados. O sea, metieron un juego de mesa que en realidad, en mi opinión, es una porquería, loco. Yo eso lo encuentro totalmente aburrido. Eso fue una locura que hicieron de juntar Moments con Conquest, con Showdown. Todo lo metieron en un solo papel. Esto se ha vuelto repetitivo y deja a uno como queriendo más, queriendo hacer más cosas. Ey, a mí se me ocurren ciertas ideas. Por lo menos un modo 9 contra 9 en línea. O sea, que puedan implementar un modo de juego en donde dos equipos completos de jugadores humanos se enfrenten entre sí, loco. Que cada uno controle una posición específica en el campo. Eso yo digo que fomenta como la cooperación y añadiría también una capa como de realismo, de emoción al juego. Que tú puedas jugar con tus amigos 9 contra 9. Y yo entiendo que para esto se necesita mejorar los servidores y los servidores tampoco es que sean los mejores en The Show. Yo lo entiendo. Pero sin entrar en esos temas, yo creo que este modo de juego sería genial y pudieran hasta sacarle plata al juego con este modo de juego. Porque si vamos a jugar 9 contra 9 y cada uno va a usar a su jugador creado, ese jugador creado tú puedes hacer que la gente, para poder levelear el personaje, tenga que gastar stops. O el que quiera unos clits Nike o unos Jordan, que meta stops o que tenga que gastar moneda. Parecido a lo que hace FIFA, a lo que hace FC, con el modo de juego que creo que se llama Clubes Pro. Eso sería genial. Un modo franquicia en línea. ¿Desde cuándo la gente está pidiendo un modo franquicia en línea? Que permita a los jugadores gestionar y competir con su franquicia en un modo en línea. O sea, enfrentándote, por decirte, a otros managers en temporada completa o temporada corta, como sea. Eso le añade profundidad estratégica al juego y una experiencia más inversiva, loco. El modo Custom League, que es el de crear los torneos, no lo han tocado desde hace años, loco. Uno no puede crear torneos como uno quiere. Uno no puede ni usar su uniforme creado. O sea, solamente están enfocados en el Diamond Dynasty en sí. Pero modo de juego en línea que uno pueda jugar. Ahí está el co-op. Este año hicieron un par de cambios. Que uno pueda ganar experiencia y pueda levelear las cartas. Pero ya. Y yo creo que es el modo de juego más divertido de The Show, en mi opinión. Porque todo lo que sea jugar con tus amigos siempre es más divertido. Es más, hasta el grind, yo siento que lo pudieran hacer o que pudieran permitirnos a nosotros grindear, pero con un amigo, que uno pueda grindear los mapas de Conquest o lo que sea, con amigos. Yo espero que este año el sistema de progresión sea un poquito más equilibrado también. O sea, como tratar de ajustar la mecánica de obtención de cartas para que el esfuerzo en el juego se traduzca de manera como más directa en recompensa valiosa, obviamente, reduciendo la tanta dependencia de la tienda y las microtransacciones. Y por último, el grind interminable. Y yo creo que este es el punto que a mí hasta ahora más me ha afectado, loco. Señores, yo tengo años jugando The Show, loco, pero sinceramente yo creo que ya basta. O sea, ya yo estoy cansado del mismo grind de todos los años. O sea, Moments, mapas de Conquest, el bendito mini season, que es una de las vainas, yo creo que es lo más aburrido de hacer el juego. Es el mismo grind de siempre. Ya yo estoy aburrido de estar gastando o no sé si perdiendo el tiempo grindeando horas y horas y horas, porque obviamente yo no le meto plata al juego. Yo soy un jugador y un creador de contenido que no le mete ni $1 al juego. Entonces tengo que grindear por horas y horas como si en el mundo no existiera más nada o ni un otro juego. Ey, eso a medida que van pasando los años, uno se va aburriendo, loco. Y más que todo si es de la misma manera de siempre. Yo no puedo creer que ellos con solo meter ese juego de mesa pensaron que el grind iba a ser mejor o iba a ser algo nuevo o algo fresco. No, señor, no inventen, olvídense de eso. El grind sigue siendo el mismo. Y yo sinceramente, señores, este año, por más que yo he querido, yo no he podido grindear el juego. Siento como que pierdo el tiempo, ya perdí el interés, pero es porque me la paso haciendo lo mismo, grindeando este juego de la misma manera de hace años.
En resumen, como dice el punto, los mismos modos de juego creo que ya la gente se está aburriendo y me incluyo. No puede ser que en este juego nosotros todavía nada más tengamos Ranked, Battle Royale, eventos y bueno, ahora Co-op desde hace unos años para acá. Hey, yo siento que lo que pudiera revitalizar este Diamond Dynasty es que ofrezcan experiencia o modo de juego nuevo, o sea, algo fresco para este Diamond Dynasty, que viene siendo lo mismo de hace años. Yo creo que es esencial que estos desarrolladores o San Diego Studio escuchen a su comunidad, loco, y se adapten a la necesidad y deseos de su base de jugadores. Es la única manera de mantener la relevancia y el atractivo del juego en el competitivo mercado actual. Yo he visto que estos manes en los lives no le responden a nadie. Ellos solamente responden a la pregunta que ellos quieren. Y ustedes ven los comentarios están llenos de plomo, loco. La gente votando corriente. Claro, la gente está inconforme, pero estos manes pareciera que no escuchan a su comunidad, loco. Claro, yo sé que algunos dirán que este año quitaron el Setan Season, pero después de cuántos años. Claro, después de tantos años la gente está dándole plomo por eso. Nadie le dijo que metieran eso y cuando dijeron eso, la mayoría no tuvo acuerdo porque no escucharon a su comunidad. ¿Por qué tuvieron que esperar hasta ahora? Entonces ahora me venden eso de Setan Season como si fuera algo nuevo. No, señor, eso no es nuevo, eso es viejo. Lo que pasa es que ustedes quitaron eso y metieron el Setan Season y ahora tuvieron que echar para atrás. Pero hey, escuchen más a su comunidad. Que dentro de todo, yo creo que esta comunidad de D-Show, entre todos los juegos de deporte, yo creo que es una de las más sanas, para que sepan, porque yo he visto videojuegos donde su comunidad es insoportable y tóxica. Y para ya terminar ahora sí, si me van a decir que es que D-Show le hace falta plata, que no sé qué, que el mercado del béisbol en comparación con otros deportes es muy chica, eso yo lo sé, pero señores, que ellos se comuniquen con su gente. Tienen que comunicarse con la gente, loco. Eso no es nada más cuestión de hacer directo, diciendo lo que ya va a venir en el juego y hablando pura huevazón. Si yo cuando voy a entrar al juego, yo voy a ver todo lo que hay. En esos live, aprovechen y comuníquense con la gente, loco. Respondan la pregunta que en realidad la gente quiere saber. Hablen con su gente, loco. Y antes que se me olvide, no voy a tocar el tema del modo franquicia con el que siempre hemos tenido en el juego, que ese es otro tema. Ese es otro pocotón de gente que está inconforme, pero como yo no juego mucha franquicia, no quiero meterme en ese tema. Pero ese es otro modo de juego que este año sí innovaron en algo, en el tema de los contratos, de la agencia libre, etcétera, pero sigue siendo lo mismo. Igual que Road to the Show. Road to the Show este año tiraron algo nuevo. Es algo nuevo las primeras 2 horas que juega. Un par de juegos en college. Un par de juegos en high school. Y después sigue siendo lo mismo de siempre. Yo siempre lo he dicho. El Road to the Show tiene mucho potencial. Pero es un modo de juego de mecha corta. Uno se aburre rápido. Chucha, y otra vaina. Aquí pareciera que yo nunca voy a terminar este modo de juego. ¿Hasta cuándo? O sea, ¿quién juega en March to October? Tiene cara que eso es como el 2% de los jugadores de D-Show. ¿Hasta cuándo quiten esa vaina? Ese espacio aprovechenlo para otro modo de juego, loco. Y como último punto, la llegada de Konami Pro Baseball Spirits y el despertar de la competencia, papa. Justo cuando San Diego Studio pensaba que podía seguir durmiéndose en los laureles, llegó desde Japón, manito, este juego de béisbol y ¡boom! Gráficos que hacen que MLB The Show parezca un juego de PlayStation 3 para que la vivan. Hace que parezca un juego de generaciones pasadas. Competencia real, todavía no estoy tan seguro. No creo que sea del todo, pero sí lo suficiente como para ponerlo a sudar frío, señores, porque ahora sí sabemos que se puede hacer algo mejor y eso es justo lo que pone a D-Show contra la cuerda. Este juego en gameplay, yo nunca lo jugué, pero en gameplay yo no creo que sea mejor, pero en cuanto a gráfico y con ese motor gráfico que tienen, que si no me equivoco es el Unreal Engine, manito, se vio que D-Show está a años luz de ese juego. Yo sé que algunos me van a decir que el tema de motor gráfico es un problema, que eso es muy costoso, que ese no es mi problema y en eso no vamos a entrar aquí o en este video no voy a meterme en ese tema, pero sí hace falta un motor gráfico y este juego lo dejó desnudo, señores. Manito, este juego se ve a otro fucking nivel.
Esto sí parece un juego de consola de última generación. Y bueno, señores, para concluir, The Show tiene solución. ¿Puede MLB The Show salvarse ahorita mismo o en un futuro? Claro que sí, loco. Pero primero tienen que dejar de pensar que ellos son intocables. Para mí, en mi opinión, como objetivo principal, necesitan renovar el motor gráfico, loco. Un motor gráfico no es solamente de gráfica, señores, y que los jugadores se vean así como se ve el videojuego japonés de béisbol. No es solo eso, no es que los jugadores se vean como de masilla, como es ahorita mismo en MLB The Show. Un motor gráfico te puede traer miles de opciones, que el juego se vea fresco y con nuevos modos de juego, nuevas animaciones, no 5 o 6 animaciones que me están metiendo por año. Y todavía yo veo animaciones del juego que tienen más de 10 años para que tengan un norte. Entonces, señores de San Diego Studio, empiecen a escuchar a su comunidad, por favor, porque si no, ahí está Konami calentando en el bullpen. Así que, hey, si todavía eres lo que juega en el MLB The Show y le mete a ese grind tan aburrido y le sigue dando con todo y le sigue metiendo y te sigue gustando y eres un viejo jugador como yo, porque si tú eres un jugador nuevo, tienes un par de años jugando, estas cosas no te afectan. Lo que nos estamos viendo perjudicados somos la base del juego, lo que empezamos desde el día cero. Pero si tú eres esos jugadores viejos como yo y tú te estás disfrutando de este juego, manito, fuerza, compa. Te deseo lo mejor. Eres más valiente que un árbitro robándole una jugada a los Yankees en el Yankee Stadium. Yo sinceramente aquí quise dar mi opinión. Yo sé que muchos no van a estar de acuerdo conmigo. Yo espero que no me estén tirando hate en los comentarios. Esto es simplemente una opinión. Es como yo me siento referente al juego. Así que yo voy a seguir disfrutándome de mi juego como lo estoy haciendo hasta ahora de otra manera. Jugando Road to the Show, que nunca había hecho contenido de Road to the Show. Lo estoy viendo como si fuera un roleplay. A la gente le está gustando y yo voy a jugar Road to the Show hasta que esa mecha se acabe, porque yo sé que este contenido aburre para la bajada. Lo nuevo son las 2-3 primeras horas como le dije, pero yo voy a seguir disfrutándome de este juego y cuidado, y hago hasta un contenido de modo franquicia que nunca yo he hecho. Señores, déjenme en los comentarios si tú también sientes que el juego está perdiendo el toque y si crees que Konami realmente puede destronar al rey de San Diego Studio. No olvides darle like al video, señores, que eso me ayuda muchísimo. Comparte este video y suscríbete al canal. Suscríbete al canal si te gusta el contenido. Es más, comparte este video con ese amigo tuyo que todavía cree que The Show este año va a mejorar.